Hoy es miércoles 26 de noviembre de 2025 y estas son las noticias. La nueva Corte aborda la respuesta de aseguradoras en indemnizaciones en las que se detecte actuación irregular del Estado. Publica la Suprema Corte acuerdo sobre resolución de amparos de la reforma judicial. Continúa jornada contra la violencia de género. La nueva Suprema Corte implementará protocolos de prevención de la violencia de género. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto Gabriela Herrera en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con toda la información. El máximo tribunal del país abordó el tema de la reparación del daño en casos de indemnización por actuación del Estado. La nueva Suprema Corte de Justicia dio claridad sobre la reparación del daño en casos de indemnización por actuación irregular del Estado. En el caso, dos personas exigieron por la vía civil a la aseguradora el pago para indemnizar el daño físico que le provocó a una de ellas una descarga de cables de la Comisión Federal de Electricidad. Demandaron con base en el contrato de seguro por responsabilidad entre la Comisión Federal de Electricidad y la propia aseguradora, que alegó que el artículo 147 de la Ley sobre el Contrato de Seguro no contempla expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado como riesgo amparado. La falta de especificidad o generalidad no provoca incertidumbre porque el 147 reclamado debe interpretarse en forma armónica con el referido artículo 15 de dicha ley federal, que contempla la posibilidad de que se contraten seguros de índole civil para responder en caso de una actividad irregular del Estado que provoque un daño a terceros. Si la persona solo acude a la CFE y lleva a cabo el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, este procedimiento seguirá su curso y en caso que se acredite el daño y la responsabilidad de la CFE, como dice el ministro, se aplicará el 15 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. En otro tema, determinó que analizará el cambio de un criterio relativo a la nulidad de juicio concluido, que es un recurso excepcional que permite anular una sentencia firme cuando su procedimiento fue fraudulento. Si hay cosa juzgada, cuando se llega a la cosa juzgada mediante fraude, mediante contubernio, mediante acciones ilícitas, creo que es una pregunta válida. ¿Podríamos decir hay cosa juzgada? No creo que sea en la generalidad. Estamos en un país en donde estamos luchando contra la corrupción, la deshonestidad. Eso es cierto, pero yo no creo que el 100%, es decir, para que nos preocupemos al 100% por la cosa juzgada. La verdad legal puede no llegar a concordar con la verdad real y esto, sin lugar a dudas, va a dar lugar a sentencias injustas, a falsos positivos o falsos negativos, lo que socava la legitimidad del sistema de justicia. Efectivamente hay que distinguir la cosa juzgada fraudulenta del principio de seguridad jurídica. La ausencia de figuras como estas son la mejor garantía para la corrupción. Ya no hace falta más que corromper al último eslabón de la cadena de resoluciones para garantizar impunidad. ¿Cuántos amparos resuelve el Poder Judicial Federal anualmente? Cerca de 1,5 millones de amparos. Vamos a abrir la nulidad de juicio concluido a todos estos mexicanos y mexicanas que tienen una sentencia, que después de haber agotado todos los procedimientos, que después de que ya tiene una actuación firme, que después ya que se le dio certeza en el amparo, en el colegiado, poder abrir este espacio, porque tenemos algún caso excepcional. En otro asunto, declaró válido que el Código Nacional de Procedimientos Penales disponga que el órgano jurisdiccional pueda formular preguntas para aclarar lo manifestado por alguien que declare. Uno de los argumentos fue que esta facultad garantiza el derecho de acceso a la justicia de la niñez, pues hay ocasiones en que es necesario hacer preguntas para aclarar el testimonio de la víctima. Para Plural TV, Mario López Peña.
El nuevo Poder Judicial y la nueva Suprema Corte tienen una base de legitimidad que está apoyada en el pueblo. Así lo recordó el director general del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. Podemos seguir caminando y hacer la transformación del Poder Judicial bajo una lógica doctrinal que pareciera ser la única capaz de interpretar valores y principios del constitucionalismo occidental. Felipe Orlando Aragón Andrade, director general del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llevó a cabo esta interrogante al impartir la ponencia Constitucionalismo Austral y el diálogo de saberes jurídicos. Sobre todo si pensamos en el Tribunal de los Estados Unidos, en el Tribunal Constitucional Alemán o en el Tribunal de los Derechos Humanos de Europa, porque pareciera que ahí son los únicos que son capaces de interpretar estos valores y estos principios clásicos del constitucionalismo occidental. Definitivamente consideramos que esto no llegaremos muy lejos si seguimos este mismo camino. Al recordar que el nuevo Poder Judicial y la nueva Suprema Corte tienen una base de legitimidad apoyada en el pueblo, así como en principios rectores como el de la interculturalidad, destacó la necesidad de incorporar en estos procesos a la sociedad en su conjunto. También representa una oportunidad para repensarnos, para reconstruirnos, para teorizar desde nuestras propias condiciones y desde nuestras propias realidades, y también para contribuir a la educación jurídica que va a ser necesaria de alguna manera incidir en ella si queremos que este proyecto cuaje, se fortalezca y no sea una flor de un día. Explicó que el derecho austral se refiere a la defensa jurídica de comunidades del sur, por lo que enfatizó en este sentido que México es un país megadiverso y que demanda la protección de la justicia. Para Plural TV, Óscar González. Emiten acuerdos sobre recursos de revisión en los que haya análisis de la reforma judicial. Veamos los detalles. El Pleno de la nueva Corte emitió un acuerdo para que los tribunales colegiados de circuito difieran la resolución de los recursos de revisión en los que haya análisis de constitucionalidad o de convencionalidad respecto de la reforma judicial. A la fecha están pendientes de resolver en diferentes tribunales colegiados diversos amparos en revisión sobre ese tema y que son de la competencia originaria de la Suprema Corte y sobre los cuales el Pleno se pronunciará. Con base en la Constitución y en la Ley de Amparo, la Suprema Corte ordena el aplazamiento para evitar sentencias contradictorias o bien contrarias al criterio que establezca la propia Corte en esos asuntos. Para Plural TV, Mario López Peña. Y expertos reflexionaron sobre la importancia de detectar actos de violencia que pueden ocurrir en cualquier ámbito de nuestra vida. Las asimetrías de poder son frecuentes en los procesos de mediación y justicia restaurativa. De acuerdo con especialistas, la retroalimentación es fundamental para equilibrar las relaciones, así como la aplicación de herramientas que permiten solventar las desigualdades, por ejemplo, la capacitación de mediadores y facilitadores desde la perspectiva de género. El uso adecuado del lenguaje incluyente y no sexista, que ya es una herramienta que también tenemos que tener todas y todos los servidores públicos. Como parte de las actividades de los 16 días de activismo contra la violencia de género, desde las Casas de los Saberes Jurídicos de la Suprema Corte, reflexionaron sobre la importancia de detectar los actos de violencia que pueden ocurrir en cualquier ámbito de la vida, como el laboral, escolar, familiar, entre otros. Sucede, por ejemplo, en escenarios laborales, ¿no? Hablando precisamente de las violencias, cuando un jefe no admite que las colaboradoras o los colaboradores observen mejoras. Él desde este marco de referencia va a impedir precisamente que se dé esta retroalimentación. También cuando no hay una conciencia sobre lo que son actos de violencia, por eso se da el sometimiento, porque hay tanta normalización en recibir comentarios abusivos.
Personal de justicia restaurativa del Poder Judicial de Baja California Sur destacó que los casos que se presentan con mayor frecuencia en la entidad tienen que ver con divorcios, régimen de convivencia y pensiones alimenticias. Para Plural TV, Laura Murillo. El Tribunal Constitucional refuerza la implementación de protocolos de prevención y de atención a la violencia contra las mujeres en razón de género. La Suprema Corte de Justicia de la Nación llevará a cabo una sesión de buenas prácticas sobre la implementación de protocolos de prevención y atención a la violencia contra las mujeres en razón de género. El objetivo es conocer las acciones y buenas prácticas de diversas instancias públicas federales y locales, a fin de intercambiar experiencias sobre los retos en la implementación de protocolos en materia de prevención y atención a la violencia contra las mujeres. El evento será en línea este jueves 27 de noviembre, de las 16 a las 18 horas. Puede inscribirse en los enlaces que encontrará en las redes sociales de la Suprema Corte. Para Plural TV, Marta Rodríguez. El nuevo Poder Judicial de la Federación tiene una enorme responsabilidad respecto al desempeño de personas juzgadoras, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado al Tribunal de Disciplina Judicial a actuar en el caso de la presunta desaparición y homicidio de Hugo Alberto Wallace, por el cual permanecen en prisión varias personas que han solicitado el cierre del proceso debido a la supuesta fabricación de pruebas. A pregunta expresa, indicó que el nuevo Poder Judicial de la Federación tiene una enorme responsabilidad con el pueblo de México, por lo que tiene que dar resultados ante casos de actuar irregular de personas juzgadoras. Y tienen que dar resultados dentro del marco de la ley. Entonces, en el caso del Tribunal de Disciplina, pues tiene que, si es el caso, pues investigar a los jueces que están involucrados con alguna queja y hacer investigaciones imparciales, pues. En el caso de Brenda Quevedo, a quien después de 17 años presa se le cambió la medida cautelar a prisión domiciliaria, indicó que el gobierno de México está dispuesto a recibirla para escuchar su petición respecto de los procedimientos médicos que requiere, aunque la decisión final corresponde a un juez. Si ellos gustan buscar al gobierno para que podamos ayudarles en la información, con todo gusto. Pero pues sí es un asunto del Poder Judicial. Para Plural TV, Jesús Daza. Vámonos rápidamente a unos mensajes. No se vaya, regresamos con más noticias. Enseguida, un tribunal de Chiapas ordena libertad inmediata de indígena celtal. Y continuamos. Se reafirmó la importancia de visibilizar el legado de Rosendo Radilla y de tener un compromiso con la verdad histórica y la defensa de los derechos humanos. A 16 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Rosendo Radilla Pacheco, líder social desaparecido por el ejército mexicano en 1974 en Guerrero, persiste la lucha por la verdad y la justicia. La impunidad ha sido un factor de continuidad de la violencia. Como no se investigó ni se sancionó debidamente, porque no se llevó a la justicia a quienes perpetraron estas atrocidades, se ha generado en el país una cultura de invisibilización de las víctimas, de ocultamiento, de destrucción de archivos. Durante un foro realizado en el Museo Memorial del 68, la investigadora de Fundar, Natalia Pérez Cordero, destacó la relevancia de esta sentencia que estableció la responsabilidad del Estado por la desaparición forzada de Radilla Pacheco y la obligación de impulsar acciones efectivas para esclarecer los hechos y garantizar la no repetición. Esto que ahora hemos nombrado como terrorismo de Estado, esta gran deuda pendiente, ¿no? que ha pasado de ser mal llamadamente guerra sucia, ¿no? a lo que ahora se ha nombrado y resignificado como terrorismo de Estado.
aseguró que el Estado debe garantizar el cumplimiento íntegro de la sentencia para honrar la lucha de las familias y avanzar hacia una justicia más efectiva. El 23 de noviembre del año 2009, después de la inacción por parte del Estado mexicano para buscar a Rosendo Radilla, para investigar a los responsables de su desaparición, es que se logra la primer sentencia internacional en contra de México por el delito de desaparición forzada de personas. Reafirmó la importancia de visibilizar el legado de Rosendo Radilla y de mantener un compromiso con la verdad histórica y la defensa de los derechos humanos. Con imágenes de Polo Lamadrid y Luis Cabello, para Plural TV, Rosy García. Un tribunal colegiado del Poder Judicial de Chiapas ordenó la libertad inmediata del indígena celtal Manuel Santis Cruz, acusado de un delito que no cometió y por el que estuvo preso más de 3 años. La decisión fue la respuesta al amparo interpuesto ante diversas violaciones a los derechos humanos ocurridas a lo largo del proceso judicial. Había sido condenado a 25 años de prisión por el homicidio de un elemento de seguridad ocurrido el 29 de mayo de 2022 en San Juan, Cancuc. Sin embargo, se acreditó que no existían pruebas suficientes para justificar su participación en los hechos. Y especialistas cuestionaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda vez que indicaron las personas siguen viendo violentados sus derechos. La discriminación por raza o color de piel es resultado de una construcción cultural sostenida basada en la creencia de la existencia de una raza superior. Aunque es diversa la normativa penal que establece agravantes en ciertos delitos cuando se cometen por razones de raza, el investigador Enrique Díaz Aranda indicó que el derecho penal no es el medio idóneo para sancionar conductas que fomentan la exclusión. Indicó que la atención debe darse desde la prevención a nivel cultural al reforzar el principio de igualdad. No es una cuestión objetiva, no es una cuestión natural, es una cuestión que nosotros en derecho penal llamamos elemento normativo cultural, que es por una cuestión de cultura, de ver o identificar o de denostar al que es distinto. Utilizar al derecho penal para tratar de evitar ese tipo de comportamientos que son de exclusión propiamente, denostación o en un momento determinado de agresión, no deben ser por medio de la presión, de la represión que significa el derecho penal, sino tiene que ser por la cultura. En una reflexión en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialistas en ciencias biológicas y de la salud cuestionaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues a la fecha, indicaron, las personas siguen viendo violentados sus derechos. O sea, no es posible que Palestina se esté muriendo la gente, no es posible que esté pasando lo que está pasando en Estados Unidos, ¿sí? No es posible que haya campos de concentración en México. ¿Dónde están los seres humanos? Hablas de raza y de color y lo insisten a través de los documentos en la historia de los derechos humanos, pero no entienden qué es raza y color, ¿sí? Entonces, estos documentos se tienen que venir refrescando. Lamentaron que en el mundo se observa la eliminación de grupos sociales, pasando por alto las convenciones y los tratados internacionales, y lo que prevalece es el uso de la fuerza y el dinero. Con imágenes de Jacobo Parrilla y Sergio Vallejo, para Plural TV, Laura Murillo. El segundo tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 17º Circuito determinó que quien denuncia un delito de maltrato animal adquiere la calidad de víctima indirecta porque sus derechos a un medio ambiente sano y libre de violencia contra los animales también les afectan. Se estudió el caso de una persona que denunció ante el Ministerio Público a la representante legal de una asociación civil dedicada al rescate y defensa animal por hechos probablemente constitutivos del delito de maltrato animal. Solicitó que se le reconociera el carácter de víctima indirecta y se le otorgara copia certificada de la carpeta de investigación, lo cual le fue negado bajo el argumento de que la indagatoria se seguía por un delito cuyo titular del bien jurídico tutelado es la sociedad en general. En amparo indirecto, el juzgado de distrito negó la suspensión provisional, contra lo que interpuso recurso de queja.
El tribunal indicó que al ser denunciante se le asigna un carácter distinto al de la sociedad en general que puede resultar afectada con este delito, que le sitúa en una posición especial frente al acto reclamado. Si bien los animales objeto de maltrato son los directamente afectados, pretender negar el carácter de víctima indirecta al denunciante implicaría que ningún integrante de la sociedad podría tenerlo en concreto y con ello intervenir activamente como parte dentro de la investigación, lo que conlleva dejar en estado de indefensión a los bienes jurídicos tutelados, en este caso la integridad de los animales en maltrato y a un medio ambiente sano. Veamos ahora los asuntos más importantes resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación discutió este miércoles un procedimiento especial sancionador que interpuso una excandidata a jueza por violencia política en razón de género en contra de un compañero de trabajo. En el proyecto del magistrado presidente Gilberto Batis Guzmán, se propuso declarar inexistente la infracción debido a que si bien se consideraron válidos los elementos probatorios aportados, las expresiones controvertidas se basaron en una supuesta incompatibilidad entre el cargo público que ocupaba la quejosa en el mecanismo de protección a periodistas del estado de Morelos y contender a otro cargo de la elección judicial. Además de que dichas expresiones no trascendieron al ámbito público, según el proyecto. 3 magistraturas manifestaron su voto en contra al asegurar que sí había elementos para considerar que la entonces candidata a jueza de distrito fue víctima de violencia política en razón de género. Al segundo, al denunciado, le atribuye la comisión de violencia política por razón de género ante la emisión de diversas expresiones y adicionalmente por la solicitud pública en una reunión de trabajo, de que renunciara la actora a su cargo en el organismo público si deseaba ser candidata a un cargo de elección judicial, cuestionando que no era lo correcto, pese a que existía permisión por la forma en que se contendía. Aquí, una vez más, estamos ante un caso clásico de violencia y de actitud misógina, machista y patriarcal del poder. Estas expresiones de forma previa al inicio de una sesión se dieron en el contexto de una conversación en lo que el denunciado afirmó: voy a pedir su renuncia. Además el colofón, ¿no? Si no la obtengo, si no me obedece, si no la hago mi vieja, le pido la renuncia. La magistrada Mónica Aralí Soto destacó el hecho de que este tipo de asuntos se analicen con perspectiva de género en el marco de los 16 días de activismo del alto a la violencia hacia las mujeres después de la celebración del 25N. Luego de escuchar los argumentos, el magistrado presidente Gilberto Batis Guzmán decidió retirar el proyecto para una nueva reflexión. Repruebo estas manifestaciones de por sí grotescas, que no por ello tenían en algunas veces la incidencia sobre lo jurisdiccional o sobre los propios hechos difíciles de comprobar, como puede ser el caso particular. Por ello, agradezco las manifestaciones vertidas por el propio colegiado. Creo que esa es nuestra fortaleza y esa es la oportunidad que tenemos, pues, de seguir generando criterios que sean de evolucionada, de avanzada y de protección, sin simulaciones, al ejercicio político de todas las personas. Para Plural TV, Juan Carlos González. Para el presidente del Tribunal Electoral, magistrado Gilberto Batis García, en 2027 tendrá lugar la elección más grande y desafiante de la historia política electoral de México. Elección federal concurrente con la elección de diputaciones federales y 17 estados con 31 congresos locales y más de 800 alcaldías. Un ejercicio de revocación de mandato que se pretende llevar a cabo en esa misma elección y 50% restante de la elección extraordinaria judicial. Batis García precisó que considera oportuno la idea de realizar los comicios judiciales después de la jornada electoral de ese año y que la revocación de mandato podría realizarse el mismo día de la elección intermedia, dado que tienen un elemento común, que es la participación de partidos políticos, mientras que en la elección judicial los partidos políticos tienen prohibido involucrarse.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que 2 elementos de la institución se encuentran en calidad de no localizados, luego de realizar labores de inteligencia e investigación de campo para la prevención del delito y la desarticulación de células criminales en Jalisco. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a la Secretaría de Marina al acreditar actos de tortura contra una persona en Nuevo León en 2010 por parte de elementos de la corporación, por lo que insta a la reparación integral del daño. Se registró un incendio en los bosques de Santa María Saniza en una zona en conflicto en la Sierra Sur de Oaxaca. Pobladores señalan que se trata de una acción provocada como parte de un conflicto agrario entre comunidades. La SEP anunció la suspensión de clases este jueves en los 5.836 planteles de educación básica, media superior y superior de Puebla, debido al Frente Frío 16, que dejará bajas temperaturas, vientos fuertes y lluvias en toda la entidad. Para Plural TV, Jesús Daza. Al menos 36 muertos y 29 heridos dejó un incendio en un complejo de edificios en el distrito de Tai Po, esto al norte de Hong Kong. Hay 279 personas desaparecidas y 29 que se encuentran hospitalizadas. De acuerdo con las primeras investigaciones, las llamas se propagaron debido a las instalaciones de bambú que rodeaban los inmuebles. El complejo cuenta con 1.984 viviendas, donde residen cerca de 4.000 personas, la mayoría de las cuales pudieron ser evacuadas. De acuerdo con la organización México ¿Cómo vamos?, factores como la violencia, la falta de acceso a la salud y la educación son las principales causas que están impactando hoy el progreso social. Las entidades en el país sin progreso social por décadas han sido Guerrero, Chiapas, Veracruz y Tabasco. De acuerdo con la organización México ¿Cómo vamos?, la violencia, la falta de acceso a la salud y educación, así como la baja productividad laboral, son las principales causas. Lo que hace el índice de progreso social, y creo que es el mensaje más importante, es no todo se puede resolver con mayores ingresos de las personas. Hay una infraestructura pública que tiene que dotar de garantía de acceso para salud, seguridad y educación, por lo menos. El índice tiene 48 indicadores, todos con fuentes públicas, 3 dimensiones que aglutinan 12 componentes que nos hablan del acceso más básico a la salud, de los servicios e infraestructura de vivienda, seguridad, infraestructura en la comunidad, acceso a la información y movilidad social. El progreso social avanza. Esa es una buena noticia. Sin embargo, las desigualdades regionales persisten y son enormes, no se cierran con suficiente velocidad. La número 2 es que la pobreza ha disminuido, pero la gente sigue enfrentando carencias básicas que el ingreso no soluciona. Pese a que esta crisis en el acceso a los servicios médicos, educación e inseguridad se presentan en todos los estados, algunas entidades logran avanzar en torno al progreso social. Para Plural TV, Citlali Pérez. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Óscar González y nos vemos en la próxima. Cuídese.